Al regresar de un viaje, un padre encuentra a su hija de 7 años en el tejado, obligada por la madrastra a limpiar las canaletas. El rescate revela no solo un cuerpo frágil, sino un alma marcada por el miedo y la negligencia. Con pruebas ocultas en dibujos, informes y cámaras, la duda da lugar a la certeza del abuso. Entonces él elige actuar, no como millonario, sino como padre, y cambia para siempre el destino de la niña. La mansión de los Gamarra, situada en el elegante barrio de Salamanca, en Madrid, España, ostentaba la riqueza y el poder de Gustavo Gamarra, uno de los empresarios más influyentes del sector inmobiliario español. Las enormes ventanas de cristal reflejaban el sol de la tarde mientras el chofer estacionaba el Mercedes negro en la entrada circular de la residencia. Tras 3 semanas en Europa cerrando negocios millonarios, Gustavo finalmente regresaba a casa. «Gracias, Josías. Puedes descansar el resto del día», dijo Gustavo al chofer mientras bajaba del vehículo, ajustándose el traje italiano hecho a medida. El hombre de 45 años, con canas en las sienes y ojos castaños penetrantes, subió los escalones de mármol con el maletín de cuero en la mano derecha. Estaba ansioso por ver a su hija Elena, de solo 7 años. Desde que perdiera a su esposa, Mariana, hace 2 años en un accidente, la pequeña Elena se había convertido en su único verdadero vínculo emocional. Hace 1 año, Gustavo se había casado nuevamente con Débora Montiel, socialité madrileña, conocida por su deslumbrante belleza y constante presencia en las crónicas de sociedad. El matrimonio había sido precipitado, como ahora admitía silenciosamente para sí mismo, un intento de proporcionar una figura materna para Elena. Al entrar en el amplio vestíbulo, Gustavo extrañó el silencio en la casa. «¿Elena? ¿Hija?», llamó depositando el maletín sobre la mesa de centro de mármol y cristal. «¿Débora?» Valeriana, la gobernanta que trabajaba para la familia desde hacía más de 1 década, apareció apresurada de la cocina. «Señor Gamarra, qué bueno que ha llegado», dijo ella, con una expresión de alivio que no pasó desapercibida. «¿Dónde está mi hija, Valeriana?» «¿Y Débora?» «Doña Débora salió a almorzar con sus amigas. Dijo que vuelve más tarde», respondió la gobernanta retorciendo el delantal entre los dedos. «¿Y la niña Elena?» Un ruido en el piso superior interrumpió la conversación, algo como un objeto cayendo en el tejado. «¿Qué fue eso?», preguntó Gustavo frunciendo el ceño. «Ay, Dios mío», murmuró Valeriana, desviando la mirada. Gustavo subió las escaleras rápidamente con el corazón acelerado. Siguió por el pasillo que llevaba a las habitaciones y notó la ventana del final del pasillo abierta. Se acercó y al mirar hacia afuera su corazón casi se detuvo. Elena, su pequeña hija, estaba en el tejado de la mansión, usando guantes de goma enormes para sus delicadas manitas, intentando limpiar los canalones. Su frágil cuerpecito temblaba visiblemente mientras se equilibraba peligrosamente en las tejas inclinadas. «Elena», gritó Gustavo horrorizado. «Hija, no te muevas. Papá va a buscarte». La niña se giró, sus ojos castaños abiertos de miedo, pero también de un inmenso alivio al ver a su padre. «¡Papá!», exclamó ella con la voz ahogada. «¡Has vuelto!». «No te muevas, cariño», repitió Gustavo ya asomándose por la ventana. Con cuidado, extendió los brazos y alcanzó a su hija, tirando de ella hacia adentro con todo el cuidado del mundo. Tan pronto como la trajo a la seguridad del pasillo, Gustavo abrazó a Elena fuertemente contra su pecho. Podía sentir el corazón acelerado de la niña, el temblor en su pequeño cuerpo. La apartó suavemente para examinar su rostro y quedó consternado con lo que vio. Elena estaba más delgada, con profundas ojeras bajo los ojos. Sus manitas estaban ásperas y tenía un rasguño en la mejilla izquierda. «Mi amor, ¿qué hacías ahí fuera? Es peligrosísimo», preguntó intentando controlar la rabia que crecía dentro de él, no dirigida a su hija, sino a la situación absurda. Elena bajó los ojos, asustada. La tía Débora dijo que necesitaba limpiar los canalones porque estaban atascados y que iba a mojar mis libros si llovía, explicó en voz baja. Dijo que tenía que terminar antes de que llegaras. Gustavo sintió la sangre hervir en sus venas. Puso las manos en los delicados hombros de su hija, intentando controlar la furia en su voz.
Elena, nunca más hagas eso. ¿Entendido? Podrías haberte lastimado gravemente. Limpiar canalones no es trabajo para niños, mucho menos para mi princesita. La niña asintió, aún temblando. Lo siento, papá. No tienes que pedir disculpas, mi amor. No has hecho nada malo. Gustavo la abrazó de nuevo, sintiendo el olor a champú infantil en su cabello. Vamos a bajar y tomar un chocolate caliente. ¿Qué te parece? Helena sonrió tímidamente. La primera sonrisa genuina que Gustavo veía desde su llegada. De la mano bajaron las escaleras. En la cocina, Valeriana ya preparaba el chocolate caliente, como si hubiera adivinado el pedido. «Valeriana, ¿esto ha pasado otras veces?», preguntó Gustavo en voz baja, mientras Helena se sentaba a la mesa de la cocina. La gobernanta dudó, claramente incómoda. «Señor Gamarra, Por favor, Valeriana, necesito saber. Han pasado cosas extrañas cuando usted viaja», confesó la mujer bajando aún más la voz. «Doña Débora cambia completamente cuando usted no está. Pero me amenazó con despedirme si decía algo». Gustavo apretó la mandíbula. «Entiendo. No se preocupe, voy a resolver esto». En ese momento, el ruido de tacones altos resonó por el vestíbulo. Débora entró en la cocina impecablemente vestida, con un conjunto de seda italiana, cabello negro perfectamente arreglado y maquillaje impecable. «Cariño, no sabía que llegarías tan pronto», exclamó ella, acercándose para besarlo como si nada estuviera mal. Gustavo aceptó el beso fríamente, observando cómo Elena se encogió instintivamente en la silla con la llegada de su madrastra. «Encontré a nuestra hija en el tejado». «¿Débora?», dijo él directamente sin rodeos. «Limpiando canalones». La sonrisa de Débora vaciló por una fracción de segundo, pero pronto se recompuso. «Ay, qué absurdo». «Elena, ¿qué hacías ahí arriba?». «Sabes que es peligroso, niña», respondió ella, en tono de falsa preocupación. «Te dije que jugaras en el jardín, no en el tejado». Elena bajó la cabeza sin decir nada, pero Gustavo notó sus pequeñas manos apretando la taza de chocolate. «Curioso», dijo Gustavo, manteniendo la voz controlada, «porque ella me dijo que tú le ordenaste limpiar los canalones antes de mi llegada». Débora rió, un sonido melodioso y calculado. «Gustavo, querido, conoces a los niños. Inventan historias todo el tiempo. Probablemente Elena quería llamar tu atención después de que estuvieras tanto tiempo fuera». El empresario observó a su esposa atentamente, buscando cualquier señal de culpa en sus ojos verdes perfectamente delineados. No encontró nada más que una frialdad bien disfrazada. «Hablaremos de esto más tarde», dijo él finalmente, colocando la mano protectoramente en el hombro de su hija. «Ahora quiero pasar un tiempo con Elena». Esa noche, después de acostar a su hija, Gustavo fue a la cocina. Elena había comido poco en la cena, casi como si pidiera permiso para cada bocado. Esto le molestó profundamente. Decidió preparar algo especial para ella. Mientras cortaba frutas para un batido, oyó pasos ligeros. Elena apareció en la puerta de la cocina, abrazando un oso de peluche desgastado por el uso. «¿No puedes dormir, princesa?», preguntó suavemente. Elena negó con la cabeza. «Papá, ¿vas a viajar de nuevo?». La pregunta le partió el corazón. «No tan pronto, mi amor». «¿Por qué?». «Porque cuando tú viajas, la tía Débora se pone diferente», susurró la niña mirando nerviosamente por encima del hombro, como si temiera ser escuchada. «¿Diferente cómo, Elena?». Gustavo se agachó para ponerse a la altura de su hija, sujetando sus manitas. «Ella me grita. Dice que soy fea y tonta», respondió Elena con lágrimas en los ojos. «Dice que tú solo me aguantas porque estás obligado y que un día me echarás». Gustavo sintió su cuerpo helarse con las palabras de su hija. Intentó mantener la compostura para no asustar aún más a la pequeña Elena, pero por dentro una tormenta se formaba. «Ella tiró mis libros, papá», continuó Elena con la voz ahogada. «Dijo que no merecía leer historias bonitas. Y también…». La niña dudó, abrazando el oso de peluche con más fuerza. «Puedes contarme todo, mi amor. Papá está aquí ahora». Gustavo la animó acariciando el cabello castaño de su hija. «Ella tiró el libro que mamá me dio antes de ir al cielo», susurró Elena, con los ojos llorosos. Aquello fue como una puñalada en el pecho de Gustavo. El libro La niña de las estrellas había sido el último regalo de Mariana para Elena,
Una historia sobre una niña que encontraba consuelo mirando el cielo nocturno después de perder a su madre. Mariana había escrito una dedicatoria especial en la primera página, sabiendo que su enfermedad estaba avanzada. Era la reliquia más preciosa que Elena poseía. «Vamos a echar un vistazo a tu habitación, ¿está bien?», sugirió Gustavo levantándose y tomando a su hija de la mano. En la habitación de Elena, decorada en tonos lilas y blancos, Gustavo notó inmediatamente la estantería de libros casi vacía. Solo algunos libros didácticos ocupaban el mueble, que antes rebosaba de historias infantiles. «¿Dónde están todos tus libros, Elena?», preguntó, intentando controlar la creciente rabia. La tía Débora dijo que eran muchos y que hacían desorden. «Ella guardó algunos y tiró otros a la basura», respondió la niña, sentándose en el borde de la cama, balanceando los pies que no alcanzaban el suelo. Gustavo abrió el armario, verificó debajo de la cama, buscó en los armarios. No encontró el libro especial en ningún lugar. Estaba a punto de salir de la habitación para confrontar a Débora cuando percibió que Elena retiraba algo de dentro de la funda de la almohada. «Escondí esto para que la tía Débora no lo viera», explicó Elena, entregándole una hoja de papel doblada. Gustavo desdobló el papel y sintió un nudo en la garganta. Era un dibujo infantil hecho con lápices de colores. Mostraba una figura pequeña, claramente Elena, rodeada por trazos que parecían rejas. Al lado, una figura adulta con cabello negro y rostro rojo de rabia gritando, representada por líneas onduladas saliendo de su boca. En la esquina del papel, Elena había escrito con letra temblorosa: «Cuando papá viaja». En ese momento, todas las dudas que Gustavo pudiera tener se disiparon. La certeza del abuso reemplazó cualquier incertidumbre, y él supo exactamente lo que necesitaba hacer. «Elena, voy a guardar este dibujo, ¿está bien? Y prometo que encontraré tu libro especial», dijo, doblando cuidadosamente el papel y colocándolo en el bolsillo interior de su chaqueta. Después de contar una historia improvisada y esperar a que Elena se durmiera, Gustavo cerró suavemente la puerta de la habitación y bajó las escaleras. Encontró a Débora en la sala de estar, hojeando una revista de moda mientras saboreaba una copa de vino tinto. «Necesitamos hablar», dijo él firmemente, manteniéndose de pie mientras la encaraba. Débora cerró la revista lentamente, colocándola sobre la mesa de centro. «Claro, querido». «¿Sobre qué?» «Sobre lo que le ha estado pasando a Elena cuando estoy viajando». La sonrisa calculada de Débora no vaciló. «No entiendo lo que quieres decir. Quiero saber por qué mi hija estaba en el tejado hoy, por qué está más delgada, por qué sus libros desaparecieron, y principalmente», su voz se endureció, «quiero saber dónde está el libro que Mariana le dio». Débora suspiró teatralmente, colocando la copa de vino sobre la mesa. «Gustavo, querido, conoces a los niños. Manipulan tus emociones. Hacen eso cuando quieren atención. Responde mis preguntas, Débora». La mujer se levantó graciosamente, alisándose el vestido de seda. «Tu hija necesita disciplina, algo que tú nunca le diste. Desde que me casé contigo, he intentado educarla adecuadamente. Pero tú siempre la mimas demasiado». «¿Disciplina?», repitió Gustavo incrédulo. «Mandar a una niña de 7 años al tejado es disciplina para ti». «Obviamente ella está inventando eso», replicó Débora manteniendo la compostura. «Elena subió allí sola, probablemente para llamar la atención cuando supo que estabas llegando. En cuanto a los libros, había demasiado polvo en esa estantería. Guardé la mayoría en cajas en el desván, mejor para su salud. ¿Y el libro especial? El que Mariana le dio». Por un instante, algo sombrío pasó por la mirada de Débora, tan rápido que sería imperceptible para quien no estuviera prestando total atención. «No sé de qué libro estás hablando. Quizás Elena lo haya perdido y me esté culpando a mí para no recibir una regañina». Gustavo respiró hondo, conteniendo el deseo de explotar. Conocía bien ese juego. Débora jamás admitiría algo directamente. Lo transformaría todo en un malentendido, una confusión infantil. Era una maestra en la manipulación. «A partir de mañana Elena no se quedará más sola contigo», declaró Gustavo. «Cuando necesite viajar ella irá conmigo o se quedará con mis padres». El rostro de Débora se endureció por un segundo, pero pronto su expresión se suavizó nuevamente.
Como quieras, querido. Solo creo que estás exagerando por historias infantiles, pero entiendo tu preocupación de padre. Gustavo le dio la espalda y subió para verificar a Elena una vez más. La niña dormía abrazada al oso de peluche, con la respiración tranquila. Se sentó en el borde de la cama y acarició ligeramente el cabello de su hija, prometiendo silenciosamente que la protegería a cualquier costo. A la mañana siguiente, mientras Elena desayunaba en la cocina con Valeriana, Gustavo llamó a su abogado de toda la vida y amigo personal, Mauricio Cordero. Necesito tu orientación urgente. Mauricio, dijo él después de explicar la situación de forma resumida. Quiero proteger a mi hija y tomar las medidas legales necesarias. Ven a mi oficina hoy a las 10 horas, respondió Mauricio, con la seriedad que la situación exigía. Y Gustavo documenta todo. Anota cada conversación, cada incidente. Toma fotos de cualquier evidencia física. Necesitaremos construir un caso sólido. Después de colgar, Gustavo entró en la cocina para encontrar a Elena comiendo tortitas preparadas por Valeriana. La niña sonrió tímidamente al verlo. Buenos días, princesa. ¿Cómo dormiste? Bien, papá, respondió ella, aunque las ojeras aún eran visibles en su carita. Débora apareció en la puerta de la cocina, impecablemente vestida para su día de compromisos sociales. Voy a almorzar con el comité benéfico del hospital, anunció ella, ajustándose el brazalete de oro en la muñeca. No me esperes para el almuerzo. No te preocupes, respondió Gustavo fríamente. Elena y yo tenemos planes para todo el día. Cuando Débora salió, Gustavo se sentó al lado de su hija. Elena, hoy vamos a hacer algunas cosas importantes juntos, ¿está bien? Primero vamos a visitar al doctor Fernando para un chequeo. Luego vamos a almorzar en tu restaurante favorito. Y por la tarde, vamos a visitar al tío Mauricio en su oficina. Está bien, papá, asintió Elena, aunque sus ojos revelaban un ápice de ansiedad. El doctor Fernando Méndez era el pediatra de Elena desde su nacimiento y un gran amigo de la familia. En la consulta moderna ubicada en un edificio médico, en el Paseo de la Castellana, examinó a la niña cuidadosamente mientras conversaba sobre dibujos animados para hacerla sentir cómoda. Elena, puedes esperar un poquito en la sala de juegos mientras hablo con tu padre, pidió el médico suavemente después del examen. Tan pronto como la niña salió, la expresión del doctor Fernando se volvió grave. Gustavo, Elena tiene un peso por debajo del ideal para su edad. Hay signos de desnutrición leve y anemia. También noté algunas marcas en los brazos que son compatibles con el agarre de manos adultas, relató él, mostrando las fotografías que había tomado durante el examen. Además, presenta signos claros de ansiedad y estrés. ¿Documentaste todo esto?, preguntó Gustavo, sintiendo una mezcla de dolor y rabia. Sí, estoy preparando un informe médico detallado. Como médico, estoy obligado por ley a reportar sospechas de abuso infantil, Gustavo, explicó Fernando serio. Pero entiendo que tú ya estás tomando medidas. Sí, voy a reunirme con mi abogado hoy mismo. Necesito todo documentado, Fernando. Cada marca, cada señal. Tendrás mi informe completo hoy mismo, garantizó el médico colocando la mano en el hombro de su amigo. Y Gustavo, hiciste bien en actuar rápidamente. Muchos niños sufren en silencio durante años. En el restaurante, Gustavo observó con el corazón encogido cómo Elena comía poco, casi con miedo, mirando a los lados como si esperara ser regañada en cualquier momento. Puedes comer a voluntad, mi amor. Nadie te va a regañar por estar comiendo, la animó él suavemente. Elena levantó los ojos hacia su padre. La tía Débora dice que las niñas gordas son feas y que a nadie le gustan, susurró ella. Gustavo tuvo que respirar hondo para controlar la rabia. Eso no es verdad, princesa. Lo importante es ser saludable y feliz. Y puedes comer cuanto quieras siempre. Mientras observaba a su hija finalmente relajarse y saborear la comida, Gustavo hizo una promesa silenciosa a sí mismo. Nada ni nadie más dañaría a su pequeña Elena, y Débora pagaría por cada lágrima que había hecho derramar a su hija. La oficina de Mauricio Cordero ocupaba la mitad del último piso de un edificio empresarial en el barrio de Chamartín. La vista panorámica de Madrid contrastaba con la seriedad del momento. Elena se había quedado en la sala de espera con la secretaria de Mauricio,
quien amablemente le ofreció papel y lápices de colores para dibujar. «La situación es más grave de lo que imaginaba», dijo Gustavo, mostrando el informe médico y el dibujo hecho por Elena. Mauricio, un hombre de 50 años con cabello canoso y ojos perspicaces, ajustó sus gafas de montura fina mientras analizaba los documentos. «Estamos ante un caso claro de abuso psicológico y negligencia, posiblemente con elementos de abuso físico también», concluyó el abogado, colocando los papeles sobre la mesa de madera oscura. «Pero necesitamos construir un caso irrefutable, Gustavo. Débora es una mujer influyente, bien relacionada socialmente. Va a jugar sucio». «¿Qué sugiere?», preguntó Gustavo inclinándose hacia adelante en la silla. «Primero necesitamos más evidencias. El testimonio de Elena es valioso, pero un juez querrá ver más que eso», explicó Mauricio. «Recomiendo instalar cámaras discretas en las áreas comunes de la casa, salón, cocina, pasillos, nada en baños o dormitorios, obviamente. Puedo encargarme de eso hoy mismo. Segundo, necesitamos testigos, empleados de la casa, chofer, jardinero, profesores de Elena, cualquiera que pueda haber presenciado comportamientos sospechosos de Débora». Gustavo asintió. «Valeriana, la gobernanta, ya me dio a entender que presenció cosas, pero tenía miedo de perder el empleo». «Excelente. Prepararemos una declaración formal con ella». Mauricio tomó notas en su blog. «Tercero, necesitamos un informe psicológico. Voy a recomendar una psicóloga especializada en niños víctimas de abuso. Ella sabrá cómo abordar a Elena sin causar más traumas. Y en cuanto a la custodia, no quiero que mi hija pase un minuto más sola con Débora», declaró Gustavo, la preocupación evidente en su voz. «Solicitaremos medidas de protección y custodia provisional tan pronto como tengamos suficientes evidencias», respondió Mauricio. «Pero necesitamos actuar con cautela. Si Débora percibe lo que estamos haciendo, puede crear una narrativa contra usted, alegando alienación parental o algo similar». «Entiendo. Por ahora no viaje, no deje a Elena sola con ella y empiece a documentar todo, conversaciones, comportamientos extraños, cualquier cosa que pueda fortalecer nuestro caso». Al salir de la oficina con Elena, Gustavo se sentía más determinado. Tenía un plan de acción y estaba listo para ejecutarlo. De camino a casa, se detuvo en una tienda especializada en equipos de seguridad. «Necesito cámaras discretas, alta resolución, con activación por movimiento y audio», explicó al vendedor, «para instalación en ambiente residencial». Una hora después, salió con todo el equipo necesario, y un técnico que realizaría la instalación esa misma tarde, mientras Débora estuviera fuera en sus compromisos sociales. Mientras el técnico trabajaba discretamente, Gustavo llevó a Elena al jardín trasero, donde jugaron juntos por primera vez en semanas. El sonido de la risa infantil, algo que no oía desde hacía mucho tiempo, llenó su corazón de esperanza y fortaleció su determinación. «Papá, mira», exclamó Elena, señalando a un colibrí que se acercaba a una de las flores del jardín. «Es tan pequeño y rápido. Es hermoso, ¿verdad?», respondió Gustavo, observando con cariño la expresión maravillada de su hija. «¿Sabes por qué pueden volar tan rápido? Porque son libres, Elena. Y así vas a ser tú también, libre y feliz». La niña sonrió sin entender completamente el significado profundo en las palabras de su padre, pero sintiéndose segura por primera vez en mucho tiempo. Cuando Débora regresó al final de la tarde, las cámaras ya estaban instaladas, invisibles a los ojos desatentos, estratégicamente posicionadas, para capturar lo que ocurría en los ambientes principales de la casa. «¿Cómo fue tu día?», preguntó ella al entrar, besando a Gustavo superficialmente en la mejilla. «Productivo», respondió él, manteniendo la expresión neutra. «Elena y yo pasamos el día juntos». La mirada de Débora pasó rápidamente por Elena, que jugaba silenciosamente con bloques de construcción en la alfombra del salón. Por un instante, Gustavo captó una expresión de desprecio, rápidamente enmascarada por una sonrisa artificial. «Qué bien, querido. Voy a darme un baño y bajar a cenar», dijo ella, subiendo las escaleras con sus tacones altos resonando en el mármol. En los días siguientes, Gustavo implementó su estrategia metódicamente. Consiguió la declaración formal de Valeriana
quien relató diversos episodios de malos tratos cuando él estaba viajando. Elena siendo dejada sin comidas como castigo por desobediencias triviales, siendo encerrada en su habitación por horas, teniendo sus juguetes y libros confiscados. Debí haberle contado antes. Señor Gamarra, lloró la gobernanta durante su declaración, pero ella me amenazó con despedirme. Y yo necesito este empleo para mantener a mis nietos. Estás haciendo lo correcto ahora, Valeriana, la tranquilizó Gustavo. Y no te preocupes por tu empleo. Estaré siempre aquí para apoyarte. El antiguo chofer que Débora había despedido, bajo pretextos dudosos, también fue localizado y prestó declaración. Severino Silva relató que la señora frecuentemente ordenaba que dejara a Elena sola en casa o en el coche mientras atendía a compromisos sociales. Una vez, dejó a la niña en el coche por más de 2 horas mientras hacía compras. Yo me quedé con la pequeña, claro, no iba a dejarla sola, pero la señora Débora no quería saber. Dijo que era solo una niña y que no se iba a romper, relató el hombre visiblemente indignado. Fue por eso que ella me echó, señor Gamarra, porque yo empecé a cuestionar esas cosas. La doctora Carolina Mendoza, psicóloga infantil recomendada por Mauricio, comenzó a atender a Elena 2 veces por semana. Después de algunas sesiones, presentó un informe preliminar alarmante. Elena presenta signos claros de trauma emocional, explicó la psicóloga a Gustavo en su consulta decorada con tonos pastel y juguetes terapéuticos. Tiene miedo constante al abandono, baja autoestima y demuestra comportamientos asociados a la privación afectiva y alimentaria. ¿Se recuperará?, preguntó Gustavo con la voz ahogada. Con tiempo, amor y terapia adecuada, sí. Los niños son increíblemente resilientes, Gustavo, respondió Carolina con una sonrisa amable. Pero es fundamental sacarla del ambiente abusivo cuanto antes. Las cámaras instaladas comenzaron a capturar evidencias concretas. Incluso con la presencia de Gustavo en casa, Débora no podía mantener totalmente la fachada. Hubo momentos en que ella no percibía estar siendo observada y dejaba escapar su verdadera naturaleza. Miradas de desprecio hacia Elena, comentarios despectivos susurrados cuando creía que nadie oía, pequeñas crueldades disfrazadas de disciplina. Una tarde, mientras Gustavo supuestamente estaba en su oficina, la cámara de la cocina capturó a Débora prohibiendo a Elena comer una galleta, arrancándosela de la mano con fuerza innecesaria. Las niñas golosas se ponen gordas y feas. A nadie le gustan los niños gordos, siseó ella, tirando la galleta a la basura. Tu padre solo te aguanta porque está obligado. Si te pones gorda, ni él te querrá más. Elena no lloró, solo bajó la cabeza en silencio, en un comportamiento que indicaba que aquello era rutina. Otro día, cuando Gustavo necesitó resolver un problema emergente en la empresa y dejó a Elena con Débora por algunas horas, las cámaras registraron a la madrastra encerrando a la niña en un pequeño armario de productos de limpieza por casi 1 hora, porque ella había derramado accidentalmente un vaso de zumo. Te voy a dejar ahí hasta que aprendas a no ser torpe, gritó Débora ignorando los sollozos asustados de la niña. Y ni se te ocurra contárselo a tu padre, porque nadie cree a los niños mentirosos. Cuando Gustavo regresó y preguntó por Elena, Débora respondió tranquilamente que ella estaba jugando en su habitación. Solo después de registrar la casa, él encontró a su hija aún encerrada en el armario, encogida y temblando. Esa noche, después de acostar a Elena, Gustavo confrontó a Débora nuevamente. ¿Cómo pudiste encerrar a una niña en un armario oscuro?, preguntó apenas conteniendo la furia. Débora abrió los ojos en falsa sorpresa. ¿De qué estás hablando? Elena debe haberse escondido jugando y se quedó atrapada sin querer. Deja de mentir, Débora. Lo sé todo. Por un instante una expresión calculadora pasó por sus ojos. No sé lo que esta niña anda inventando, Gustavo, pero deberías tener cuidado. Los niños manipuladores crecen para convertirse en adolescentes problemáticos. En su oficina personal, después de que Débora se retiró a dormir, Gustavo revisó todas las evidencias recolectadas hasta el momento. Informe médico, evaluación psicológica, declaraciones de testigos, grabaciones de las cámaras. Era un patrón claro y consistente de abuso. También solicitó los extractos bancarios
de los últimos meses. Como sospechaba, encontró transferencias regulares de la cuenta conjunta de la pareja a una cuenta particular de Débora, siempre en los periodos en que él estaba viajando. Sumas considerables que no tenían explicación. «Está todo listo», dijo a Mauricio por teléfono. «Tenemos evidencias más que suficientes». «Excelente», respondió el abogado. «Presentaré la solicitud de medidas de protección mañana temprano. Esté preparado, Gustavo. Cuando Débora sea notificada, el infierno se desatará». «Estoy listo», afirmó Gustavo con determinación. «For Elena, estoy listo para enfrentar cualquier cosa». Al colgar fue a la habitación de su hija. Helena dormía abrazada al viejo oso de peluche, con el rostro finalmente sereno. Gustavo le acomodó la manta y besó suavemente su frente. «Prometo que te protegeré, mi amor», susurró. «Nadie más te hará daño. Nunca más». A la mañana siguiente, Gustavo llevó a Elena personalmente al Colegio Arcoíris, un prestigioso colegio privado en el barrio de Chamartín. En los últimos meses, desde que había empezado a viajar con más frecuencia, había delegado esa tarea a chóferes o a Débora. Percibió con una punzada de culpa que había perdido contacto con la rutina escolar de su hija. «Buenos días, señor Gamarra. Qué agradable sorpresa verlo en persona», saludó Renata Bueno, la coordinadora pedagógica, una mujer de 40 años con expresión amable y mirada atenta. «Helena querida, tus compañeritos ya están en el aula. ¿Por qué no vas a unirte a ellos mientras hablo un momento con tu padre?» Elena miró a Gustavo como si pidiera permiso. Él asintió, animándola con una sonrisa. «Ve, princesa, papá te recoge al final de la tarde. ¿Está bien?» Tan pronto como la niña se alejó, Renata se volvió hacia Gustavo, su semblante volviéndose serio. «Señor Gamarra, de hecho, estaba a punto de contactarle», dijo ella indicando la puerta de su despacho. «¿Podemos hablar en privado un momento?» Dentro de la acogedora oficina, decorada con trabajos infantiles enmarcados, Renata fue directa. «He notado cambios preocupantes en el comportamiento de Elena en los últimos meses», explicó. «Ella era una niña participativa, alegre, interactuaba bien con sus compañeros. Últimamente se ha aislado en los recreos, rara vez sonríe, y su participación en clase ha disminuido drásticamente». Gustavo asintió, sintiendo el peso de la culpa aumentar. «Noté cambios también cuando regresé de viaje». «Hay más», continuó Renata abriendo una carpeta. «Ayer, durante la clase de educación física, la profesora Daniela notó marcas en el cuello de Elena. Cuando se le preguntó, la niña dijo que se resbaló en la escalera, pero la explicación no concuerda con el tipo de marca». Ella deslizó una foto sobre la mesa. Gustavo sintió el estómago revolverse al ver la marca amoratada en el delicado cuello de su hija, claramente con forma de dedos adultos. «Como es nuestro protocolo en casos de sospecha de abuso, documentamos y registramos todo», explicó Renata. «Y como educadores estamos legalmente obligados a notificar al Consejo de Protección al Menor». «Entiendo y agradezco», respondió Gustavo, recuperando la compostura. «De hecho, ya estoy tomando medidas legales. Mi esposa, Débora, Él dudó, las palabras difíciles de pronunciar. «Ha maltratado a Elena cuando estoy ausente. Estoy reuniendo evidencias para solicitar medidas de protección y la custodia exclusiva». Renata pareció aliviada. «Me alegra saber que usted ya está al tanto y actuando. Muchas veces los padres niegan o minimizan estas señales, lo que lo hace todo más difícil para el niño». «Casi cometo ese error», admitió Gustavo. «Creí en la fachada de Débora por demasiado tiempo, pero ahora estoy decidido a proteger a mi hija. Cuente con nuestra colaboración. La psicóloga escolar, doctora Marina, ha estado siguiendo a Elena. Con su autorización, ella puede preparar un informe para instruir su proceso». «Sería extremadamente útil», asintió Gustavo. «Mi abogado se pondrá en contacto para formalizar la solicitud». Al salir de la escuela, Gustavo telefoneó inmediatamente a Mauricio, relatándole la conversación y el descubrimiento de la marca en el cuello de Elena. «Esto es grave, Gustavo», dijo el abogado. «Estamos hablando de abuso físico evidente. Voy a acelerar el protocolo de la solicitud de medidas de protección. Mientras tanto, no deje a Elena sola con Débora bajo ninguna circunstancia. No te preocupes. Trabajaré desde casa hasta que resolvamos esto».
en la oficina de Gamarra Inversiones, ubicada en un edificio moderno en la Gran Vía. Gustavo convocó una reunión de emergencia con sus directores. «Necesito ausentarme por tiempo indefinido para resolver una cuestión familiar urgente», anunció a su pequeño equipo de ejecutivos de confianza. «Roberto asumirá la presidencia interinamente, con mi supervisión remota cuando sea posible». Roberto Alameda, director financiero y amigo de toda la vida, esperó a que los otros ejecutivos salieran de la sala para acercarse a Gustavo. «¿Todo bien, amigo? ¿Puedo ayudarte de alguna manera?». Gustavo dudó por un momento, pero sintió que necesitaba aliados en ese momento difícil. Le confió a Roberto la situación con Elena y Débora. «Dios mío, Gustavo», exclamó Roberto conmocionado. «Esa mujer siempre me pareció controladora, pero esto nunca lo imaginé. Nadie lo imaginaba. Ella mantiene una fachada perfecta», respondió Gustavo amargamente. «Pero ahora lo que importa es proteger a Elena y garantizar que Débora nunca más pueda hacerle daño. Cuenta conmigo para lo que necesites. La empresa está en buenas manos. Concéntrate en tu hija». Al regresar a casa, Gustavo encontró a Débora en el vestíbulo vestida para salir con una expresión contrariada. «¿Dónde estabas?», preguntó ella. «Intenté llamarte varias veces». «Resolviendo asuntos importantes», respondió Gustavo secamente. «¿Vas a salir?». «Sí, reunión del comité benéfico». «No me esperes para la cena». Tan pronto como Débora salió, Gustavo subió rápidamente a su habitación. Detestaba la idea de invadir la privacidad de alguien, incluso de una persona como Débora, pero necesitaba encontrar el libro especial de Elena. Buscó en cajones, en el armario debajo de la cama. Nada. Frustrado, estaba a punto de desistir cuando notó una pequeña llave en el joyero sobre el tocador. Algo le decía que podría ser importante. Guardó la llave en el bolsillo y continuó su búsqueda por la casa. Al final del pasillo del segundo piso, había una puerta siempre cerrada que Débora llamaba su taller particular, donde supuestamente practicaba pintura como hobby. Gustavo nunca había entrado allí, respetando el espacio personal de su esposa. Ahora, con creciente desconfianza, decidió verificar si la llave encontrada abría esa puerta. Encajó perfectamente. Al entrar en la habitación, no encontró un taller de pintura, sino un depósito de objetos confiscados. En estanterías meticulosamente organizadas estaban todos los libros de Elena, sus juguetes favoritos, fotos de la niña con su madre biológica, e incluso ropa que Mariana había comprado para su hija. En el centro de una estantería, como un trofeo macabro, estaba el libro La niña de las estrellas. Con su cubierta azul desgastada, Gustavo lo tomó con manos temblorosas, abriéndolo en la primera página para confirmar la dedicatoria de Mariana. «Para mi estrellita Elena, para que nunca olvides que, incluso cuando estoy lejos, brillo en el cielo para ti. Con amor eterno, mamá». El descubrimiento de aquel santuario de crueldad dejó a Gustavo aturdido. No era solo negligencia o disciplina excesiva, era un esfuerzo calculado para borrar la memoria de Mariana y quebrar el espíritu de Elena. Recogió el libro y algunas fotos, cerró la puerta y salió rápidamente de allí, temiendo que su rabia lo hiciera perder el control. Por la tarde, recogió a Elena en la escuela puntualmente, como prometido. La alegría en los ojos de su hija al verlo esperando en la puerta fue como un bálsamo para su corazón herido. «Hola, princesa. ¿Cómo fue tu día?», preguntó abrazándola cariñosamente. «Fue bueno, papá. La profesora elogió mi dibujo», respondió Elena, mostrando un papel colorido donde había dibujado a un padre y una hija de la mano bajo un cielo estrellado. En el coche, Gustavo percibió que Elena tocaba nerviosamente el cuello, como si quisiera esconder algo. Con delicadeza, apartó suavemente la mano de la niña y vio la marca que la coordinadora había fotografiado. «Elena, ¿quién te hizo esto?», preguntó, manteniendo la voz tranquila a pesar de la furia que sentía. La niña bajó los ojos. «Fue sin querer, papá. Mi amor, puedes contarme la verdad. Estoy aquí para protegerte, ¿recuerdas? Nadie más te hará daño». Después de unos instantes de silencio, Elena susurró: «Fue la tía Débora. Se enojó porque encontré una foto de mamá en mi cuaderno». Gustavo respiró hondo,
conteniendo la rabia. Gracias por decirme la verdad, mi valiente. Esto nunca más volverá a pasar, te lo prometo. En casa, mientras Elena merendaba en la cocina, bajo la atenta mirada de Valeriana, Gustavo recibió una llamada de Mauricio. La solicitud de medidas de protección ha sido presentada, informó el abogado. Dada la gravedad del caso y las evidencias presentadas, el juez debería valorarlo con urgencia. Mientras tanto, el Consejo de Protección al Menor fue notificado por la escuela y debe realizar una visita de evaluación en los próximos días. ¿Y cuándo será notificada Débora? Probablemente mañana o pasado. Esté preparado, Gustavo. Ella no lo aceptará pasivamente. Estoy listo. Después de colgar, Gustavo fue a la cocina, donde encontró a Elena dibujando mientras comía galletas. Se sentó a su lado y sacó el libro La niña de las estrellas del maletín. Mira lo que encontré, princesa. Los ojos de Elena se abrieron de par en par, brillando de emoción. «Mi libro de mamá», exclamó tomándolo con reverencia. «Creí que se había ido para siempre. Algunas cosas especiales siempre encuentran el camino de vuelta a nosotros», dijo Gustavo, emocionado al ver la felicidad genuina en el rostro de su hija. Elena abrió el libro en la primera página, pasando los deditos por la dedicatoria, como si pudiera sentir la presencia de su madre a través de aquellas palabras. «Papá, ¿podemos leerlo hoy antes de dormir?» «Claro que sí, mi amor. Todas las noches que quieras». Esa noche, mientras leía la historia familiar a Elena, Gustavo sintió una mezcla de emociones. Culpa por haber permitido que la situación llegara a ese punto, rabia por todo lo que Débora había hecho, miedo a lo que aún estaba por venir, pero, sobre todo, una determinación férrea de reconstruir la seguridad y felicidad de su hija. Cuando Elena finalmente se durmió, abrazada al libro precioso, Gustavo recibió un mensaje de Mauricio. Medidas de protección concedidas por el juez con carácter provisional. Débora será notificada mañana y deberá mantener una distancia mínima de 100 metros de Elena. La audiencia para discutir la custodia provisional está marcada para la próxima semana. Era el primer paso concreto. La batalla apenas comenzaba, pero ahora Elena tendría la protección de la ley a su lado. Gustavo besó suavemente la frente de su hija dormida, sintiéndose por primera vez en días esperanzado respecto al futuro. La reacción de Débora a la notificación judicial fue exactamente como Mauricio había previsto, explosiva y calculadora. El oficial de justicia acababa de salir cuando Gustavo oyó el estruendo de la puerta principal, siendo abierta con violencia. Elena estaba en la escuela, según la orientación del abogado, para evitar confrontaciones directas. «¿Qué significa esto?», gritó Débora agitando los papeles oficiales en la mano. Su rostro, normalmente compuesto en una máscara de serenidad artificial, estaba contorsionado de rabia. «¿Medidas de protección? ¿Abuso infantil? Has perdido la cabeza, Gustavo». Él mantuvo la calma manteniendo una distancia segura. «Es exactamente lo que está escrito, Débora. Estás legalmente prohibida de acercarte a Elena o a mí hasta la audiencia. Esto es ridículo. ¿Basado en qué? ¿En la imaginación de una niña mimada? ¿En la palabra de empleados descontentos?» Su tono oscilaba entre indignación y desprecio. «Basado en evidencias concretas, informes médicos, informes psicológicos, testigos y...» Gustavo hizo una pausa deliberada. «Grabaciones muy esclarecedoras». El rostro de Débora palideció momentáneamente. «¿Grabaciones?» «Cámaras de seguridad, Débora, instaladas en toda la casa. Capturan absolutamente todo». Ella entrecerró los ojos, recalculando su estrategia. «No puedes hacer eso. Es invasión de la privacidad». «De hecho, sí puedo. Es mi casa, y cuando hay sospecha de abuso infantil, la ley está de mi lado». Débora tiró los papeles sobre la mesa de centro, recuperando rápidamente la compostura. Su voz ahora era fría, controlada. «Te arrepentirás de esto, Gustavo. Nadie creerá que la dedicada madrastra, que organiza eventos benéficos para niños necesitados, es una abusadora. ¿Ya pensaste en el escándalo? ¿En lo que esto hará a tus negocios? A la imagen de tu preciosa Elena? Tus amenazas ya no funcionan conmigo», respondió Gustavo impasible. «Lo único que me importa es la seguridad de mi hija. Tienes hasta mañana para retirar tus pertenencias,
siempre acompañada por el oficial de justicia. Después de eso, no quiero verte de nuevo. Débora soltó una risa seca. Eso es lo que veremos. Todavía no sabes de lo que soy capaz, querido. Se dio la vuelta para salir, pero se detuvo en la puerta. Por cierto, espero que tengas un buen abogado. El mío es el mejor que el dinero puede comprar. Tu dinero, por cierto. Tras la tempestuosa salida de Débora, Gustavo telefoneó inmediatamente a Mauricio. Va a jugar sucio, relató. Amenazó con usar su imagen pública contra nosotros y ya contrató un abogado. Era de esperar, respondió Mauricio. Personas como Débora siempre recurren a la manipulación de la imagen, pero tenemos hechos de nuestro lado, Gustavo. Los hechos son más poderosos que las fachadas. En los días siguientes, la estrategia de Débora comenzó a dibujarse claramente. Primero, vino la campaña de relaciones públicas. Concedió una entrevista exclusiva a la revista Sociedad in Estilo, presentándose como víctima de un marido controlador. Siempre di lo mejor de mí para esa niña, declaró con lágrimas cuidadosamente ensayadas. Gustavo nunca aceptó que otra mujer pudiera ocupar el lugar de Mariana. Usa a su propia hija como instrumento de venganza contra mí. Luego vinieron los intentos de sabotaje. Valeriana relató que recibió una oferta significativa en dinero para cambiar su declaración y decir que nunca había visto a Débora maltratar a Elena. Yo no traicionaría a la niña Elena ni por todo el dinero del mundo, señor Gamarra, afirmó la gobernanta, indignada. Pero creí que usted debía saber lo que ella está intentando hacer. El doctor Fernando también informó que su consulta recibió una visita extraña de un hombre que se identificó como asesor de la familia Gamarra, solicitando alteraciones en el historial médico de Elena. Obviamente me negué y lo expulsé de la consulta, contó el médico. Pero esto muestra su desesperación, Gustavo. Renata Bueno, la coordinadora de la escuela, telefoneó alarmada para informar que Débora había intentado recoger a Elena después de las clases, y respetando la orden judicial. Afortunadamente, nuestro equipo estaba alertado e impidió el contacto, explicó Renata. Pero ella causó una escena, gritando que era la madrastra de la niña y tenía derecho a llevársela. Necesitamos llamar a seguridad. El caso comenzó a atraer la atención de los medios. El nombre Gamarra, asociado a grandes inversiones inmobiliarias, y el estatus social de Débora, hacían la historia jugosa para los tabloides. Titulares sensacionalistas comenzaron a surgir. Heredero inmobiliario acusa a Socialité de abuso infantil. Guerra millonaria por la custodia de niña de 7 años. Gustavo hacía lo posible para proteger a Elena de ese circo mediático. La mantenía en casa cuando era posible, limitaba el acceso a la televisión y dispositivos electrónicos, e intensificó las sesiones con la psicóloga para ayudarla a procesar los acontecimientos. ¿Cómo está lidiando con todo esto?, preguntó a la doctora Carolina después de una de las sesiones. Sorprendentemente bien, considerando las circunstancias, respondió la psicóloga. Elena tiene una resiliencia admirable. El hecho de que usted esté presente, ofreciendo seguridad y validando sus sentimientos, marca toda la diferencia. ¿Ella habla de Débora en las sesiones? Sí, y eso es saludable. Está empezando a entender que el comportamiento de su madrastra estaba mal, que no fue culpa suya y que está segura ahora. La semana siguiente, el Consejo de Protección al Menor envió a una trabajadora social para realizar una visita domiciliaria. Leila Santos, una mujer de mediana edad con ojos perspicaces y postura profesional, pasó una tarde observando la interacción entre Gustavo y Elena, conversando separadamente con cada uno y evaluando el ambiente doméstico. «Señor Gamarra, seré franca», dijo ella al final de la visita. «Ya he actuado en cientos de casos de alegación de abuso infantil. Muchos son disputas de custodia, donde un progenitor usa falsas acusaciones contra el otro». Gustavo sintió el corazón encogerse. ¿Está sugiriendo que es el caso aquí? Al contrario, continuó Leila. Lo que veo aquí es una niña claramente traumatizada, pero que se siente segura con su padre. Los signos de abuso son consistentes con los relatos, y la recuperación gradual de Elena bajo sus cuidados exclusivos corrobora nuestra evaluación inicial. Eso es,
Un alivio escuchar, admitió Gustavo. Debo informarle también que visité a su esposa, la señora Débora, en su actual dirección. La diferencia de comportamiento fue reveladora. ¿Cómo así? Ella presentó una versión extremadamente pulida y ensayada. Habló de Elena como si fuera una niña difícil que necesitaba dirección firme. Cuando se le preguntó sobre incidentes específicos, alternó entre negación vehemente y justificaciones pedagógicas. Leila hizo una pausa. Es un patrón que reconocemos bien, el abusador de dos caras. Un comportamiento frente a las autoridades, otro completamente diferente en privado. ¿Su informe va a mencionar eso? Mi informe detallará todo lo que observé, señor Gamarra. Es mi obligación profesional ser imparcial, pero también es mi deber proteger el mejor interés del niño. La visita de la trabajadora social fue un elemento más favorable en el proceso, pero Débora continuaba su campaña pública para desacreditar a Gustavo. Comentaristas de programas de chismes especulaban sobre el caso, frecuentemente pintándolo como un viudo amargado, incapaz de permitir que otra mujer educara a su hija. Esto cambió cuando Pablo Vázquez, un respetado periodista de investigación del periódico El País, decidió profundizar en la historia. A diferencia de los columnistas sociales que se alimentaban de rumores, Pablo fue en busca de documentos, registros y fuentes verificables. Su extenso reportaje, publicado en una edición dominical, cambió el tono de la cobertura. Más allá de las apariencias, la cara oculta de un caso de abuso infantil. El texto detallaba, con precisión clínica y sin sensacionalismo, las evidencias médicas, las declaraciones verificadas y los patrones de comportamiento abusivo. Sin violar la privacidad de Elena, el reportaje exponía la dicotomía entre la imagen pública de Débora y sus acciones privadas. El deber del periodismo responsable, escribió Pablo al cierre del artículo, no es alimentar especulaciones sobre dramas familiares, sino proteger a los vulnerables, sacando a la luz la verdad, por más incómoda que sea para los poderosos. La opinión pública comenzó a cambiar. Los intentos de Débora de retratarse como víctima perdían fuerza ante los hechos documentados. Sus aliados sociales, inicialmente vocales en su defensa, retrocedían discretamente. En la víspera de la audiencia preliminar para la discusión de la custodia provisional, Gustavo recibió una llamada inesperada. «Señor Gamarra, aquí es Claudia Méndez, exgobernanta de la familia Montiel», dijo una voz excitante. «Trabajé para los padres de la señora Débora durante 20 años, hasta que me jubilaron prematuramente cuando ella se casó con usted. ¿Cómo puedo ayudarla, señora Claudia?» «De hecho, soy yo quien puede ayudarle a usted. Leí el reportaje del señor Vázquez y no puedo seguir en silencio. La señora Débora. Ella siempre tuvo problemas con los niños. Hubo incidentes con sus sobrinos, con hijos de empleados. La familia siempre lo encubría todo, pagando por el silencio de las personas. ¿Estaría dispuesta a declarar esto oficialmente?», preguntó Gustavo, sintiendo el corazón acelerarse. «Sí, señor. Ya estoy demasiado mayor para tener miedo a las represalias. Esa niña merece justicia». Gustavo le pasó la información a Mauricio, quien inmediatamente preparó a Claudia para declarar en la audiencia del día siguiente. «Esto puede ser decisivo, Gustavo», explicó el abogado. «Establece un patrón de comportamiento que precede al matrimonio de ustedes. Derriba el argumento de que Débora está siendo injustamente acusada por ser la madrastra». Esa noche, mientras acostaba a Elena, Gustavo sintió una esperanza renovada. «Papá, mañana es un día importante, ¿verdad?», preguntó la niña, sorprendiéndolo con su percepción. «Sí, mi amor, ¿cómo lo sabes?». «Te oí hablando con el tío Mauricio», respondió ella, abrazando el oso de peluche. «¿Es sobre que la tía Débora ya no podrá estar conmigo?». Gustavo se sentó en el borde de la cama, eligiendo las palabras con cuidado. «Es sobre garantizar que siempre estés segura y feliz, Elena, sobre que los adultos tomen las decisiones correctas para proteger a los niños». Elena asintió con una sabiduría más allá de sus años. «Sabes, papá, no tengo miedo. Ya no, porque tú estás aquí. Siempre estaré, princesa, lo prometo». Mientras observaba a su hija dormirse,
Gustavo reflexionaba sobre el camino que habían recorrido en las últimas semanas, del horror del descubrimiento a la movilización para protegerla, de la recolección de evidencias a los procedimientos legales. Un viaje doloroso pero necesario que comenzaría a resolverse en el tribunal al día siguiente. Al otro lado de la ciudad, en un apartamento lujoso, Débora también se preparaba para la batalla judicial. Lo que ella aún no sabía era que sus propias acciones habían construido un caso irrefutable contra ella, y que la verdad, por tanto tiempo escondida detrás de fachadas sociales, estaba a punto de salir a la luz completamente. Los juzgados de Plaza Castilla imponían respeto con su arquitectura moderna. Fe imponente. Gustavo llegó temprano, acompañado por Mauricio. Elena estaba siendo cuidada por Valeriana, protegida del ambiente tenso de un tribunal. Según la orientación de la doctora Carolina, la niña solo sería traída cuando fuera necesario para su declaración, en un ambiente reservado y con acompañamiento psicológico. «Estamos bien preparados», aseguró Mauricio, mientras caminaban por los amplios pasillos. «Las evidencias son sólidas, los testigos están confirmados y el caso está asignado a la jueza Teresa Campos». «¿Ella es buena?», preguntó Gustavo ajustándose la corbata. «Es conocida por su imparcialidad y por su enfoque absoluto en el bienestar de los niños. No se deja impresionar por el estatus social o el poder económico. Es exactamente lo que necesitamos». En la sala de audiencias, Gustavo avistó inmediatamente a Débora, sentada junto a su abogado, Alberto Mendoza, famoso por defender a celebridades y políticos en casos de gran repercusión. Ella estaba impecablemente vestida, con un sobrio conjunto azul marino, cabello perfectamente arreglado, maquillaje discreto, la imagen perfecta de una esposa dedicada e injustamente tratada. Cuando sus miradas se cruzaron, Débora ofreció una sonrisa fría y confiada. Gustavo mantuvo la expresión neutra, recordando el consejo de Mauricio. «No demuestres emociones excesivas. Mantén la compostura. Deja que las evidencias hablen por sí mismas». La jueza Teresa Campos entró en la sala, una mujer de 60 años con cabello canoso, corto y mirada penetrante. Tras las formalidades iniciales, fue directa al grano. Esta audiencia tiene como objetivo determinar la custodia provisional de la menor Elena Gamarra, de 7 años, y evaluar la validez de las medidas de protección ya concedidas con carácter provisional, declaró ella, observando los documentos. Dada la naturaleza delicada del caso y que involucra a una niña, determino que parte de esta audiencia se realice a puerta cerrada. Solo las partes directamente involucradas, sus representantes legales y los testigos llamados permanecerán. Después de la salida de los espectadores y periodistas, la jueza prosiguió. «Doctor Mauricio, presente su caso». El abogado de Gustavo se levantó y, con precisión clínica, comenzó a exponer los hechos. Presentó los informes médicos, documentando la desnutrición de Elena y las marcas físicas de agresión. Exhibió el informe psicológico de la doctora Carolina, destacando los signos de trauma emocional. Mostró el dictamen de la trabajadora social Leila Santos, que corroboraba los indicios de abuso. Entonces, pasó a las evidencias más impactantes, fragmentos seleccionados de las grabaciones hechas por las cámaras de seguridad. La sala de audiencias quedó en silencio absoluto mientras veían a Débora gritando a Elena, humillándola, privándola de comida, encerrándola en el armario. El rostro de Débora permanecía impasible, pero sus dedos apretaban el borde de la mesa con fuerza creciente. Alberto Mendoza, intentando recuperar el control de la situación, argumentó: «Señoría, estas grabaciones fueron obtenidas sin el consentimiento de mi cliente, en clara violación de su privacidad». «Doctor Alberto», respondió la jueza firmemente, «en casos de sospecha de abuso infantil, la protección del niño tiene precedencia sobre las consideraciones de privacidad. Además, las cámaras estaban instaladas en áreas comunes de la residencia, lo cual está permitido por la legislación». Mauricio llamó entonces a los testigos. Valeriana relató los episodios de malos tratos que presenció. Severino, el ex-chófer, describió cómo Elena era dejada sola durante horas. El doctor Fernando
confirmó las evidencias médicas de negligencia y abuso físico. Por último, Claudia Méndez, la exgobernanta de la familia Montiel, prestó su testimonio crucial. Desde adolescente, la señora Débora demostraba un comportamiento problemático con niños más pequeños, relató ella. Hubo un incidente particularmente grave con su sobrino, hijo de su hermana. El niño fue encontrado encerrado en el sótano durante una fiesta familiar. Estuvo allí durante horas, asustado y con hambre. La señora Débora, entonces con 16 años, alegó que era una broma, pero el niño contó que ella lo encerró como castigo por haber tocado sus pertenencias. ¿Esto fue reportado a las autoridades?, preguntó la jueza. No, señoría. La familia Montiel tiene una influencia considerable. El asunto fue tratado internamente, con la condición de que Débora fuera a terapia. Pero otros incidentes ocurrieron a lo largo de los años, siempre con el mismo patrón: niños más débiles siendo intimidados cuando no había adultos observando. Alberto Mendoza se levantó nuevamente, agitado. Señoría, esto es absurdo. Estamos juzgando supuestos eventos ocurridos hace más de 20 años. Esta testigo claramente guarda rencor contra mi cliente por haber sido despedida de sus servicios. De hecho, respondió Claudia tranquilamente, fui generosamente jubilada con un paquete financiero sustancial. La condición implícita era mi silencio sobre lo que sabía. Cuando llegó el turno de la defensa, Alberto Mendoza intentó presentar a Débora como una madrastra dedicada que solo buscaba imponer límites saludables a una niña mimada. Argumentó que Gustavo, sintiéndose culpable por sus frecuentes ausencias, no conseguía establecer una disciplina apropiada y resentía a quien lo hiciera. Presentó declaraciones de amigas socialites que describían a Débora como amorosa y maternalmente devota. Sin embargo, su caso comenzó a desmoronarse cuando la jueza solicitó pruebas concretas que refutaran las evidencias de abuso, particularmente las grabaciones. La defensa no tenía cómo explicar lo que estaba claramente documentado. Señoría, declaró Mauricio, solicitamos además la presentación de los extractos bancarios que demuestran un desvío sistemático de recursos de la cuenta conjunta de la pareja para uso personal de la señora Débora, especialmente durante los viajes del señor Gamarra. Valores significativos eran transferidos en los mismos periodos en que Elena estaba siendo descuidada. La jueza examinó los documentos financieros con atención. Esto sugiere no solo abuso infantil, sino también apropiación indebida. Doctor Alberto, ¿su cliente tiene alguna explicación para estas transferencias? Débora se inclinó y susurró algo a su abogado, quien respondió: son gastos domésticos legítimos, señoría. Mi cliente administraba la casa en ausencia de su marido. ¿Gastos domésticos por valor de 50.000 en una semana? Cuestionó la jueza, arqueando una ceja. ¿Sin comprobantes o registros específicos? La parte más delicada de la audiencia llegó cuando fue hora de escuchar a Elena. Siguiendo protocolos especiales para declaraciones infantiles, la jueza Teresa, acompañada solo por una psicóloga forense designada por el tribunal, se reunió con la niña en una sala adaptada, con un ambiente acogedor y juguetes disponibles. La declaración fue transmitida por video a la sala de audiencias, donde Gustavo, Débora y los abogados asistían en silencio. La psicóloga comenzó con preguntas simples sobre la rutina de Elena, su escuela, sus actividades preferidas, estableciendo gradualmente una conexión con la niña antes de abordar temas más sensibles. Elena, ¿puedes contarme cómo era cuando tu padre viajaba y tú te quedabas con la tía Débora?, preguntó la psicóloga suavemente. La niña, sentada en un pequeño sofá colorido, abrazó el oso de peluche que había traído consigo. Era diferente, respondió en voz baja. La tía Débora se enojaba conmigo todo el tiempo. ¿Enojada cómo? Ella gritaba. Decía que yo era fea y tonta, que mi padre solo se quedaba conmigo porque estaba obligado. Elena hizo una pausa, tragando saliva, y a veces no me dejaba comer. Decía que me iba a poner gorda y a nadie le iba a gustar. En la sala de audiencias, Gustavo apretó los puños, luchando contra la emoción. Del otro lado, Débora mantenía el rostro inexpresivo, pero su mirada revelaba una tensión creciente. ¿Alguna vez te hizo daño, Elena?,
preguntó la jueza con voz suave. La niña dudó mirando hacia abajo. A veces me apretaba los brazos muy fuerte. Y una vez, cuando encontré una foto de mi mamá, se enojó mucho y me agarró el cuello. Elena tocó instintivamente la región donde había marcas. Me dolió bastante. ¿Y te hacía hacer cosas peligrosas? Trabajos que los niños no deberían hacer. Sí, respondió Elena. Me hizo limpiar el tejado porque dijo que los canalones estaban atascados y que iban a mojar mis libros. Pero después entendí que era mentira, porque ella ya había escondido mis libros. ¿Cómo te sientes ahora viviendo solo con tu padre? El rostro de Elena se iluminó. Mejor, ya no tengo miedo todo el tiempo. Papá nunca me grita ni dice que me va a echar. Abrazó el oso con más fuerza y encontró el libro especial que mamá me dio. Cuando la declaración terminó, no había un ojo seco en la sala de audiencias, excepto los de Débora, que permanecían fríos y calculadores. La jueza Teresa, visiblemente conmovida pero manteniendo la compostura profesional, regresó a la sala principal y anunció: habiendo analizado todas las evidencias presentadas, incluyendo documentación médica, informes psicológicos, declaraciones de testigos, registros financieros, grabaciones y, crucialmente, el relato de la propia menor, este tribunal considera que hay elementos suficientes para confirmar la existencia de una situación de riesgo y abuso. Hizo una pausa, mirando directamente a Débora. Las medidas de protección ya concedidas se mantienen y se amplían. La señora Débora Montiel está prohibida de establecer cualquier contacto, directo o indirecto, con la menor Elena Gamarra, debiendo mantener una distancia mínima de 200 metros. La custodia provisional exclusiva es concedida al señor Gustavo Gamarra hasta la conclusión del proceso de divorcio y la definición de la custodia permanente. Alberto Mendoza se levantó para protestar, pero la jueza prosiguió. Además, este tribunal remitirá copia íntegra de las actuaciones a la Fiscalía para la investigación de posibles delitos de malos tratos, abuso psicológico, lesiones corporales y apropiación indebida. La sentencia era clara y contundente. Débora había perdido no solo la batalla legal, sino también la fachada social que había mantenido por tanto tiempo. Su rostro finalmente traicionó emoción, no remordimiento, sino furia contenida mientras era escoltada fuera de la sala de audiencias. En el pasillo, lejos de las cámaras y reporteros, Gustavo encontró a Elena esperando con Valeriana. La niña corrió a sus brazos y él la levantó abrazándola con toda la fuerza de su amor. ¿Está todo bien ahora, princesa?, preguntó secando una lágrima que se empeñaba en caer. Elena asintió con una pequeña sonrisa. Sí, papá. ¿Podemos ir a casa? Claro que sí, mi amor. Vamos a casa. Mientras caminaban hacia afuera del tribunal, protegidos por guardias de seguridad que mantenían a la prensa a distancia, Gustavo sabía que el viaje aún no había terminado. Habría el proceso de divorcio, posiblemente un juicio criminal contra Débora, y lo más importante, el largo proceso de curación emocional para Elena. Pero lo peor había pasado. Su hija estaba segura. La verdad había prevalecido, y ahora podrían empezar a reconstruir sus vidas, un día a la vez, libres de la sombra del abuso y del miedo. Mientras conducía a casa, observó a Elena por el retrovisor. La niña miraba por la ventana, contemplando el cielo que comenzaba a teñirse con los colores del atardecer. Su carita ya parecía más serena, como si un peso invisible hubiera sido retirado de sus pequeños hombros. «¿Sabes, papá?», dijo ella suavemente, «mamá está viendo todo desde arriba, ¿verdad?» «Estoy seguro que sí, princesa», respondió Gustavo con la voz ahogada por la emoción. «Y está muy orgullosa de ti. De nosotros dos», corrigió Elena con una sabiduría que trascendía su edad. «Sí, que de nosotros dos», asintió Gustavo, sintiendo que, a pesar de todas las pruebas, algo precioso había sido preservado: la capacidad de su hija de confiar, de amar y de creer en días mejores. Aquella noche, mientras leía a La Niña de las Estrellas a Elena antes de dormir, Gustavo sintió una paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. La batalla legal podría continuar, pero la batalla más importante, proteger a su hija y restaurar su sensación de seguridad, había sido ganada. «Papá», murmuró Elena ya somnolienta.
¿Prometes que vamos a estar siempre juntos? Lo prometo, mi amor, respondió él acariciando el cabello de su hija. Siempre. Cuando Elena se durmió, Gustavo permaneció a su lado durante mucho tiempo, observando su respiración tranquila. Las palabras de la jueza Teresa resonaban en su mente. El verdadero amor parental no se mide por declaraciones grandiosas o apariencias sociales, sino por la disposición de hacer lo que sea necesario, enfrentar a quien sea preciso, para proteger a su hijo. Hoy vimos un ejemplo de ello. Era una responsabilidad aterradora y al mismo tiempo el privilegio más precioso de su vida, ser el guardián de aquella pequeña alma confiada. Un compromiso que él renovaba silenciosamente cada día. Afuera, el mundo podría juzgar, la prensa podría especular, los abogados podrían luchar. Pero allí, en aquella habitación tranquila, iluminada solo por la suave luz de la lámpara de noche, lo que importaba estaba seguro y en paz. Y eso, al fin y al cabo, era la única victoria que realmente contaba. 6 meses habían pasado desde la audiencia que cambió definitivamente el rumbo de las vidas de Gustavo y Elena. La primavera había llegado a Madrid, trayendo consigo una explosión de colores y fragancias que parecía reflejar el renacimiento que padre e hija experimentaban. La imponente mansión de Salamanca, escenario de tantos recuerdos dolorosos, había sido vendida. Gustavo optó por un nuevo comienzo completo, eligiendo una casa más pequeña pero acogedora en una urbanización arbolada en Aravaca, con 3 habitaciones, un jardín generoso y una vista a una pequeña área de preservación. El nuevo hogar era todo lo que necesitaban, un espacio de paz y reconstrucción. Elena había elegido personalmente los colores de su nueva habitación, un alegre amarillo claro para las paredes, con detalles en verde agua en las cortinas y cojines. Su estantería de libros, ahora repleta nuevamente, ocupaba una pared entera. Al lado de la cama, una mesita especial albergaba su tesoro más precioso, el libro La Niña de las Estrellas, ahora protegido por una cubierta transparente para preservarlo. El proceso de divorcio había concluido con sorprendente rapidez. Ante las evidencias irrefutables de abuso y el desvío financiero documentado, Débora acabó aceptando un acuerdo desfavorable, posiblemente para evitar la prolongación de su exposición pública negativa. Renunció a cualquier derecho sobre los bienes de Gustavo y acordó no intentar nunca más contacto con Elena. En cuanto al proceso criminal, aún estaba en curso, pero la fiscalía tenía un caso sólido. Débora enfrentaba acusaciones de malos tratos, abuso psicológico, lesiones corporales y apropiación indebida. Su imagen pública estaba irremediablemente manchada y su círculo social, que tanto valoraba, se había alejado gradualmente. Los últimos rumores indicaban que planeaba mudarse al extranjero tan pronto como los procesos lo permitieran. Para Gustavo, la justicia legal era importante, pero secundaria. Su prioridad absoluta era la recuperación y felicidad de Elena, y los progresos en ese sentido eran visibles y conmovedores cada día. Aquella mañana soleada de sábado, Gustavo preparaba tortitas en la espaciosa cocina cuando oyó los pasos ligeros de Elena bajando las escaleras. Ella apareció en la puerta de la cocina, aún en pijama, con el cabello despeinado por el sueño, abrazando su oso de peluche. «Buenos días, princesa», saludó Gustavo, sonriendo al ver la expresión somnolienta y feliz de su hija. «¿Dormiste bien?» «Sí, papá», respondió Elena sentándose a la mesa de la cocina. «Soñé con mamá. Estaba en un jardín muy bonito, lleno de flores coloridas y me sonreía». Gustavo sintió un nudo en el pecho, una mezcla de dulzura y melancolía. En los últimos meses, Elena había empezado a hablar más libremente sobre Mariana, una señal saludable según la doctora Carolina. «Fue un sueño bonito. Entonces», comentó él colocando una tortita recién preparada en el plato de su hija. «Sí, lo fue», asintió Elena tomando el bote de miel. «En el sueño, mamá dijo que está feliz porque nosotros estamos felices». Gustavo solo sonrió, tragando el nudo en la garganta. Se sentó con su propio plato, observando a Elena comer con apetito saludable, algo que aún lo llenaba de alivio cada vez que lo presenciaba.
El progreso físico y emocional de Elena en los últimos meses había sido notable. Bajo los cuidados del doctor Fernando, había recuperado el peso adecuado para su edad. Las sesiones regulares con la doctora Carolina la ayudaban a procesar el trauma vivido y a reconstruir su autoconfianza. La escuela había reportado mejoras significativas en su participación e interacción social. «Tenemos un día especial por delante», recordó Gustavo mientras comían. «Después del almuerzo, vamos a visitar a los abuelos en Toledo. Y mañana es día de paseo en el Parque del Retiro», completó Elena animada. «Ya separé mi bicicleta nueva». «Exactamente. Y quizás podamos llevar pan para los patitos en el lago. ¿Podemos llevar a Valeriana también?». Dijo que nunca paseó en barca por el lago. «Claro que sí», asintió Gustavo, conmovido por la consideración de su hija por la gobernanta, que ahora trabajaba para ellos en la nueva casa y era prácticamente parte de la familia. Después del desayuno, mientras Elena se preparaba para el día, Gustavo revisó sus correos electrónicos. Uno de ellos, enviado por Mauricio, confirmaba que el juez había concedido la custodia definitiva y exclusiva de Elena a Gustavo, una formalidad a estas alturas, pero que traía una sensación oficial de cierre. Otro correo electrónico, este de Roberto Alameda, su director financiero y amigo, detallaba los cambios implementados en la empresa. Gustavo había reorganizado completamente su vida profesional para estar más presente para Elena. Había delegado responsabilidades, reducido drásticamente los viajes de negocios y establecido un horario que le permitía llevar y recoger a su hija en la escuela casi todos los días. La empresa no solo sobrevivía a esos cambios, sino que prosperaba bajo el nuevo modelo de gestión más delegativo. Las prioridades quedaron claras, había explicado Gustavo a Roberto cuando anunció los cambios. Ningún éxito empresarial vale la seguridad y la felicidad de mi hija. Más tarde esa mañana, mientras ayudaba a Elena a organizar sus libros, el teléfono de Gustavo sonó. Era Pablo Vázquez, el periodista que había publicado el reportaje responsable y equilibrado sobre el caso. «Señor Gamarra, disculpe molestarlo el fin de semana», comenzó Pablo, «pero me gustaría invitarlo a participar en una mesa redonda sobre protección infantil que estamos organizando el próximo mes. Sería una discusión sobre señales de alerta, recursos disponibles y la importancia de actuar rápidamente en casos sospechosos. No sé si sería apropiado exponer nuestra historia de esa forma», dudó Gustavo, mirando a Elena, que hojeaba un libro de aventuras. «Comprendo perfectamente su preocupación», respondió el periodista. «La invitación sería solo para usted, no para su hija, y podría participar de forma anónima sin identificación específica del caso. El objetivo no es sensacionalismo, sino educación y concienciación». Gustavo prometió pensar en el asunto y colgó. La idea de transformar aquella experiencia dolorosa en algo que pudiera ayudar a otros niños era tentadora, pero necesitaba considerar cuidadosamente el impacto que cualquier exposición adicional podría tener sobre Elena. Discutió el asunto con la doctora Carolina la semana siguiente, durante su propia sesión de terapia, algo que había iniciado para manejar mejor la culpa que aún sentía por no haber percibido las señales de abuso antes. Si usted participa de forma anónima, compartiendo las señales de alerta y el proceso de obtención de ayuda, puede ser una contribución valiosa, opinó la terapeuta. Muchos padres ignoran señales importantes por desconocimiento o negación. Su experiencia puede marcar la diferencia para otros niños. Un mes después, Gustavo aceptó la invitación. En el auditorio de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, participó en una mesa redonda con especialistas en derecho de familia, psicología infantil y protección del menor. Sin revelar detalles identificables, compartió su experiencia, las señales iniciales que ignoró, los comportamientos que deberían haber encendido las alarmas y los pasos que tomó cuando finalmente descubrió la verdad. «El mayor error que cometí», dijo él a la atenta audiencia, «fue creer que la estabilidad de un matrimonio de apariencias valía más que la seguridad emocional de mi hija. Ninguna convención social, ninguna apariencia de familia perfecta,
Ninguna preocupación por escándalos debe jamás superar la protección de un niño. Su participación generó un impacto significativo. En las semanas siguientes, el Consejo de Protección al Menor de la región registró un aumento en las denuncias de sospechas de abuso, y una organización de apoyo a niños víctimas de violencia doméstica relató que varias familias mencionaron la mesa redonda como catalizador para buscar ayuda. Para Gustavo, sin embargo, el verdadero indicador de que estaban en el camino correcto era el día a día con Elena. La niña que antes temblaba al derramar un vaso, ahora corría libremente por el jardín, inventando historias, jugando sin el peso constante del miedo. Su risa, antes tan rara, ahora resonaba por la casa regularmente. El cambio en la rutina alimentaria era especialmente significativo. Los domingos transformaron la preparación del almuerzo en un ritual conjunto. Elena, con su delantal colorido, ayudaba a preparar ensaladas, mezclar ingredientes, decorar postres. La cocina, antes un lugar de tensión y privaciones, se había convertido en un espacio de creatividad y conexión. «Papá, ¿puedo poner más chocolate en la cobertura del pastel?», preguntó ella un domingo, mientras preparaban un pastel de chocolate para celebrar el cumpleaños de Valeriana. «Claro que sí, princesa», respondió Gustavo, sonriendo al ver el entusiasmo de su hija. «¿Cuánto chocolate quieras?». La alegría en los ojos de Elena al escuchar eso, la simple libertad de poder añadir más chocolate sin miedo a la reprimenda, aún lo emocionaba profundamente. En la escuela, el progreso era igualmente notable. La profesora de Elena, Cecilia Durán, enviaba informes regulares sobre sus avances. «Elena está cada vez más confiada y participativa», había escrito recientemente. «Ha hecho nuevas amistades y su rendimiento académico es excelente. Lo más importante, sonríe mucho más». La niña también había desarrollado nuevos intereses. Las tardes de martes y jueves asistía a clases de violín, instrumento que eligió después de ver una presentación en la escuela. Los sábados por la mañana participaba en el equipo de fútbol femenino de la urbanización, revelando un talento natural para el deporte que sorprendió a todos. El 8º cumpleaños de Elena, celebrado 3 meses después de la conclusión del divorcio, fue una ocasión especial, pero deliberadamente íntima. Solo los abuelos paternos, algunos amigos cercanos de la escuela, Valeriana y su familia, y los profesionales que habían sido fundamentales durante la crisis, Dr. Fernando, Dra. Carolina, Mauricio y su esposa. «No necesitamos fiestas grandiosas para impresionar a nadie», había explicado Gustavo cuando Valeriana preguntó si no harían una celebración mayor. «Solo queremos estar con las personas que realmente aman a Elena». Durante la fiesta, Leila Santos, la trabajadora social que continuaba acompañando el caso periódicamente, se acercó a Gustavo. «Es realmente inspirador ver esta transformación», comentó ella, observando a Elena jugando alegremente con sus compañeros. «Sabes, su caso inspiró a otras familias. Tuve 3 padres en las últimas semanas que citaron el caso Gamarra como motivación para denunciar situaciones abusivas. Es gratificante saber que nuestra experiencia está ayudando a otros», respondió Gustavo. «Solo desearía haber actuado antes». «Lo importante es que actuó», resaltó Leila. «Muchos nunca llegan a ese punto. Y mírela ahora. Esta es una niña que se siente amada y segura». En ese momento, Elena corrió hacia ellos, con las mejillas sonrosadas de emoción. «Papá, abuela y abuelo trajeron el regalo. ¿Puedo abrirlo ahora?» «Claro que sí, cumpleañera», respondió él, cogiéndola en brazos a pesar de sus protestas de que ya estaba demasiado grande para que la llevaran en brazos. El regalo de los abuelos era un telescopio, inspirado por la creciente pasión de Elena por la astronomía, interés despertado por el libro La niña de las estrellas. Esa misma noche, después de que los invitados se marcharan, Gustavo ayudó a Elena a montar el telescopio en el jardín. Juntos observaron la luna, identificaron constelaciones y conversaron sobre los misterios del universo. «¿Sabes, papá?», dijo Elena mirando por el telescopio. «Creo que mamá está realmente allí arriba, cuidándonos». «Estoy seguro que sí, princesa», respondió Gustavo, emocionado.
Y debe estar feliz porque estamos felices ahora, ¿verdad? Muy feliz, asintió él abrazando a su hija bajo el cielo estrellado. En las semanas siguientes, establecieron una nueva tradición. Los fines de semana, cuando el tiempo lo permitía, visitaban una pequeña finca que Gustavo había alquilado en las afueras de Madrid. Allí, lejos del bullicio urbano, Elena podía correr libremente por los campos, observar pájaros, recolectar flores silvestres y descubrir pequeños tesoros naturales como piedras coloridas y hojas interesantes. «Mira, papá», exclamó ella en una de esas tardes, señalando a un minúsculo renacuajo nadando en un charco formado por la lluvia reciente. «Se quedará atrapado cuando el agua se seque». Juntos, transfirieron cuidadosamente los renacuajos a un arroyo cercano, observándolos nadar hacia la libertad. Era una metáfora que no pasaba desapercibida para Gustavo. El rescate de criaturas vulnerables de situaciones peligrosas, dándoles la oportunidad de crecer y prosperar en ambientes adecuados. Por la noche, sentados en la rústica terraza de la finca, tomando chocolate caliente, Elena frecuentemente pedía a su padre que le trenzara el cabello. Otro ritual simple que habían desarrollado. Un momento de conexión tranquila antes de dormir. «Papá», preguntó ella una noche, mientras Gustavo delicadamente trenzaba sus cabellos castaños, «¿crees que un día olvidaré las cosas malas que pasaron?» Gustavo reflexionó cuidadosamente antes de responder, recordando las orientaciones de la doctora Carolina sobre honestidad apropiada a la edad. «Creo que no lo olvidarás completamente, mi amor, pero esos recuerdos serán cada vez menos importantes, menos presentes en tu día a día. Es como una cicatriz que se va desvaneciendo con el tiempo. Sabes que está ahí, pero ya no duele. No te impide ser feliz y hacer todo lo que quieras en la vida». Elena asintió, pareciendo satisfecha con la respuesta. «Ya casi no pienso en aquello. Solo de vez en cuando veo a alguien parecido a ella en la calle o en la tele. Y eso es normal. Si sucede y te sientes triste o asustada, siempre puedes contármelo, ¿está bien?» «Lo sé, papá». Ella se giró abrazándolo fuertemente. «Siempre estás aquí para mí. Siempre, princesa. Es una promesa». Cuando regresaron a la ciudad, Gustavo recibió un correo electrónico, inesperado, de la directora de la escuela de Elena. El texto de una redacción escrita por la niña para el Día del Padre había sido seleccionado para ser leído en la ceremonia de premiación anual de la escuela. La directora adjuntó el texto, preguntando si Gustavo autorizaba la lectura pública. Con lágrimas en los ojos, él leyó la redacción titulada «Mi héroe». «Mi padre es un héroe, pero no de esos con capa que vuelan por el cielo. Él es un héroe de verdad, que me salvó cuando yo estaba con miedo y triste. Cuando personas malas querían hacerme daño, él lo descubrió y no lo permitió. Él me protegió y me mostró que soy importante y amada. Mi padre me enseñó que los héroes de verdad no son perfectos. Ellos también se ponen tristes, también lloran, también cometen errores. Pero lo que los hace héroes es nunca desistir de proteger a quienes aman. Mi padre trabaja mucho, pero siempre tiene tiempo para leer historias conmigo, ayudarme con los deberes, hacerme trenzas en el cabello y mirar las estrellas por el telescopio. Él me enseñó que la familia no necesita ser grande o como en las telenovelas para ser especial. Nuestra familia es pequeña. Somos yo, mi padre, Valeriana, que nos cuida, y mi madre, que se convirtió en una estrella en el cielo. Pero está llena de amor y eso es lo que importa. Cuando sea mayor quiero ser valiente como mi padre. Quiero proteger a quienes necesitan ayuda y nunca tener miedo de hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Gracias, papá, por ser mi héroe todos los días». Gustavo autorizó la lectura, pero pidió a la directora que no identificara explícitamente la situación que había inspirado el texto. El día de la ceremonia, se sentó en la platea junto a los abuelos de Elena, que habían venido especialmente para la ocasión. Cuando la niña subió al escenario para recibir su certificado, pequeña pero confiada, el aplauso cálido de la platea pareció la confirmación de lo que Gustavo ya sabía. Elena estaba siguiendo adelante, construyendo su propia narrativa de superación y fuerza. Más tarde, cuando estaban solos, Gustavo corrigió suavemente a su hija. «Sabes, princesa, escribiste que yo soy el héroe,
pero la verdadera heroína de esta historia eres tú. ¿Yo?, preguntó Elena sorprendida. Sí, tú, porque fuiste tú quien tuvo el coraje de contar la verdad, incluso teniendo mucho miedo. Fuiste tú quien resistió, quien mantuvo tu bondad y tu luz, incluso cuando todo estaba difícil. Eso es ser verdaderamente heroico. Elena reflexionó sobre eso por un momento. Luego sonrió, aquella sonrisa luminosa que era la mayor recompensa que Gustavo podía desear. En la nevera de la acogedora cocina de su nueva casa, al lado de las listas de la compra y los recados del día a día, un imán sostenía la redacción premiada, al lado una foto reciente. Padre e hija sonrientes, abrazados bajo un cielo de otoño, ambos con camisetas del mismo equipo de fútbol. Y en la estantería de la habitación de Elena, en lugar de honor, el libro La Niña de las Estrellas seguía guardando, en su primera página, la dedicatoria de Mariana, palabras de amor eterno que, contra todos los intentos de borrado, habían sobrevivido para recordar a Elena sus orígenes y el viaje que la había traído hasta allí. En la última página del libro, Elena había añadido, con su cuidadosa letra infantil, un final alternativo para la historia, y la niña descubrió que, incluso cuando la vida se vuelve oscura y aterradora, siempre hay estrellas brillando para guiar nuestro camino. Algunas estrellas están en el cielo y otras están aquí en la tierra, cuidándonos todos los días. Fin de la historia, queridos oyentes. Esperamos que la historia de Gustavo y Elena haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una playlist especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic a la izquierda. Si les gustó esta narrativa, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Los esperamos en los comentarios.